Capítulo quinto. El universo y sus alrededores. Al hombre no le basta con formar parte de la realidad, necesita además saber que está en un mundo y se pregunta inmediatamente cómo será ese mundo, en el que no solo habita, sino del que también forma parte, porque en cierto sentido ese mundo me pertenece. Es mi mundo, pero también yo le pertenezco. La especie humana entera te pertenece y ha brotado de él como cualquier otro de sus componentes. ¿Qué es un mundo? Un entorno de sentido, un marco dentro del cual todo guarda cierta relación y resulta relevante de modo explicable. Para empezar, la idea de mundo tiene varios niveles, desde el más próximo y aparentemente trivial hasta el más abrumador y cósmico. En el peldaño más bajo está lo que cada uno solemos llamar coloquialmente mi mundo, o incluso mi mundillo, es decir, el ámbito de la familia, del grupo de amigos, el lugar de trabajo y los de diversión, los rincones que no son más usuales o más queridos, el hogar. Un escalón después está mi ambiente social y cultural, los que son como yo, aunque yo apenas los conozca o no les conozca en absoluto. Sigo subiendo y paso por mi país, la comunidad nacional a la que pertenezco, el área internacional en la que mi comunidad se integra, comparto, la humanidad y humano. Luego salgo ya del mundo afectivo, sociológico, específicamente humanista y paso a la escala planetaria. Mi mundo es la tierra en la que nacemos y morimos, el planeta azul de mares y selvas en el que convivimos con tantos otros seres vivientes o inanimados, lo que el bueno ET hubiera llamado, en el caso de ser T y no ET, conmovedoramente mi casa, y más allá también en nuestro mundo el sistema solar, ya parcialmente visitado por exploradores o instrumentos humanos, y la Vía Láctea a la que nuestro Sol está adscrito. Después del mundo sigue desbordándose hacia lo gigantesco, lo remoto y lo desconocido. Se carga de nuevas estrellas, galaxias, nebulosas, agujeros negros, materia y antimateria, hasta que deja ya de ser el mundo y se convierte en universo, el lugar en el que están todos los lugares, el ámbito que abarca cuanto existe sobre la inmensa mayoría de lo cual, por cierto, nada sabemos. No es vertiginosa esta sucesión de mundos, cada uno de los cuales está dentro de otro más amplio, como las muñecas rusas o las cajas chinas. De mi cuarto de estar a la cafetería donde desayuno hasta los confines del espacio sideral, cuyo supuesto silencio espantaba a Pascal, según confesó este atormentado pensador del siglo XVII, de mi mundillo al universo de todos y de todo. Y lo más notable de esta sucesión de mundos, dicho, dicho sea de paso, es que los demás estrechos y reducidos son, sin embargo, los que evitablemente más me importan. Me preocupa mucho el escape de gas en mi vivienda, conflagraciones de los astros cuyo resplandor tardará siglos en llegar hasta los observatorios de la Tierra, si es que llega alguna vez. Pero a pesar de esta perspectiva irremediablemente provinciana, no dejó de ser consciente también de que formó parte del universo con mayúscula y no menos irremediablemente me pregunto cosas sobre él o infinito. ¿Cómo empezó? ¿De qué está hecho? ¿Acabará alguna vez? Estaba previsto que nosotros los humanos, y por tanto yo mismo, apareciésemos un día en tan fabuloso decorado, etcétera, etcétera. Los interrogantes acerca del universo son sin duda los primeros que se hicieron los filósofos más antiguos, que todavía ni siquiera sabían en qué consistía eso de ser filósofo. Seguramente ellos no comenzaron preguntándose por su yo. ¿Cómo se ha hecho este librito culpablemente moderno por la misma razón de que los niños empiezan preguntando cuánta agua hay en el mar o por qué no se caen las estrellas? Nunca quién soy yo. La asombrada curiosidad, que según Aristóteles es el primer acícate para filosofar, la despierta antes del mundo de la cuestión de qué diablos pinto yo en él. En los viejos tiempos, las explicaciones sobre el universo venían siempre en forma de mitos. Los astros eran dioses, la tierra también, los volcanes, los mares o los animales provenían siempre de seres fabulosos. El trueno de los cielos era un gong tañido por un gigante invisible. No creemos que solamente una lamentable superstición incapaz de raciocinio, las divinidades y los ancestros míticos representaban también ideas, en el sentido que son definidas metafísicas. Las ideas no son otra cosa que narraciones mentales de la naturaleza, y tales ideas míticas son a veces profundas, muy sugestivas y sin duda capaces de ayudarnos a tomar mejor en cuenta lo que el mundo significa mentalmente para nosotros. Lo que hicieron los primeros filósofos es cambiar esas ideas
míticas. Por otra, sus forma de ideas fueron narración. menos antropomórficas y acudieron a elementos impersonales para explicar la realidad. Cuando Tales de Mileto quiso señalar que la realidad universal es básicamente húmeda y fluida, no habló de océano o tesis, las divinidades acuáticas, sino que dijo, todo está hecho de agua, una afirmación literalmente demitificadora y de consecuencias revolucionarias. ¿Por qué? Desde luego, no porque sea mucho más verdadera que las historias contadas por los mitos. Si queremos ponernos puntillosos, tan falso es que el mundo esté hecho de agua como que los fabricase Caos, hijo rebelde de Cronos, etc. Además, ya en el último capítulo segundo hablamos de que existen diversos campos de verdad, cada uno de ellos aceptable dentro de sus propios límites. Pero a pesar de todo, las ideas filosóficas tienen una serie de ventajas sobre las ideas míticas. Para empezar, no son meras repeticiones de una tradición, sino que proponen un punto de vista personal sobre lo existente. Digamos que las ideas filosóficas tienen firma, sea la de Tales, la de Heráclito o la de Anaximandro. En segundo No lugar, acuden por lo antropomórficos o común a formas elementos intelectuales despersonalizadas. La inteligencia cósmica propuesta por Anaxágoras carece de amoríos y otras peripecias biográficas como las que cuentan de Afrodita o Zeus. Nótese la paradoja: los mitos son anónimos pero cuentan el mundo a través de nombres propios y figuras personales, mientras que las ideas filosóficas son impersonales: el agua, el fuego, el apeirón, los átomos, aunque están ligadas a la personalidad de quienes las sostuvieron. Diógenes Laercio escribió su vida de los filósofos más ilustres, mientras que nadie sabe nada de quienes inventaron los mitos. De aquí proviene el tercer lugar. Si por tal entendemos aceptar que el mundo no está hecho para seres que al menos se nos parecen espiritualmente en sus pasiones, luchas y ocupaciones, aunque sean inmortales y de escala sobrehumana, sino por principios ajenos a lo subjetivo y que tienen poco que ver con nuestros afanes característicos. En cuarto lugar, las propuestas filosóficas siempre hacen una distinción fundamental entre las apariencias brindadas por los sentidos y la realidad que sustenta esas apariencias, la cual solo puede ser descubierta utilizando la razón o escuchando a logos. Pero sobre todo y por último, los mitos tienen que ser aceptados o rechazados colectivamente, pero no admiten ser argumentados o debatidos por quienes los asumen. A un mito no se le puede poner objeciones, hay que concederle crédito sin límites. Por eso, fuera de la comunidad cultural en que nacen, resultan arbitrarios o absurdos. El griego que hable de la diosa Gaia y el babilonio tienen poco que discutir entre sí. Lo más que pueden pedírseles es que concedan que el mundo griego viene de Gaia, mientras que el mundo de Babilonio de Tiamat, y aquí paz y después gloria. En cambio, las ideas filosóficas nacen por y para la controversia. La mayoría de los griegos aceptaba la idea de un universo finito, pero Arquías de Tareto, contemporáneo de Platón, planteó la siguiente duda: si yo me encontrase en el límite extremo del cielo, ¿podría extender hacia afuera la mano o un bastón? Ciertamente sería absurdo que no pudiese hacerlo, pero si lo logro, eso debe implicar que hay algo afuera, sea un cuerpo o un lugar, de modo que lo finito debe ser menos finito de lo que parece, ¿o no? Sería ridículo ponerle una pega semejante a un mito. Lo mismo que no parece oportuno reprocharle a Cervantes los disparates cometidos por Don Quijote. Pero en cambio es perfectamente razonable la objeción cuando se trata de una idea filosófica o científica, que están ahí para ser discutidas, no para ser reverenciadas o disfrutadas sin más. Y da igual que los implicados pertenezcan a comunidades culturales distintas, porque razonar filosóficamente consiste en intentar tender puentes dialécticos entre los que piensan otra cosa o de otro modo, pero piensan. Cuenta Bertrand Russell el caso de un gurú indio que dio una charla en Oxford sobre el universo. Aseguraba que el mundo está sostenido por un gran elefante que apoya sus patas sobre el lomo de una enorme tortuga.
Una señora de la audiencia le preguntó cómo se sostenía la tortuga, y el sabio Ciclopea aclaró que araña. se apoya Insistió sobre... la señora indagando el sostén de la araña, y el Gru, algo mosqueado, afirmó que se mantiene firme sobre una roca colosal. Naturalmente, la señora volvió a cuestionar el sostén del pedrusco, y el Exasperado. exasperado sabio repuso a gritos: Señora, le aseguro que hay roca hasta abajo. El problema no era que el Gru fuese indio y la señora preguntona inglesa, sino que uno hablaba el lenguaje del mito en el cual se narran las cosas pero no se piensan argumentadamente, y la otra tenía auténtica e impertinente curiosidad filosófica, de modo que ambos debieron salir muy irritados. Se han planteado a lo largo de los siglos tantas preguntas sobre el universo, es decir, sobre el conjunto de la realidad, desde la que nos es más próxima y conocida hasta la más lejana e ignota. Como la enormidad del tema se merece algunas cuestiones concretas, por ejemplo, la composición química del agua o la órbita de la Tierra en torno al Sol, han recibido respuestas suficientemente válidas, pero otras más generales siguen abiertas, pese a lo que suelen creer algunos científicos tan despistados como optimistas. Me refiero a las preguntas que intentan desentrañar el qué, cómo y para qué. El universo en conjunto, a riesgo de simplificar, creo que son principalmente tres, aunque cada una de ellas puede subdividirse en muchas otras. ¿Qué es el universo? ¿Tiene el universo algún orden o designio? ¿Cuál es el origen del universo? Ni qué decir tiene que carezco de respuestas definitivas o incluso provisional a intentar un análisis de las preguntas mismas. ¿Qué es el universo? La tarea de responder a esta pregunta debería comenzar por aclarar qué entendemos por universo. Digamos que hay dos sentidos del término, el uno heavy y el otro más bien light. Según el primero de ellos, el universo es una totalidad nítidamente perfilada y distinta al agregado de sus diferentes partes, acerca del cual cabe plantearse interrogantes específicos. Según el segundo, no es más que el nombre que damos al conjunto o colección indeterminada de todo lo existente, una especie de abreviatura semántica para la acumulación innumerable e interminable de cosas grandes y pequeñas, sin ninguna entidad especial sobre lo que podamos teorizar aisladamente. El primer concepto de universo es el que parece contar con nuestro mayor apoyo intuitivo. Si existen partes o ingredientes, ¿cómo puede no haber un todo definido en el que encuentran de un modo u otro acomodo? La mayor parte de los filósofos griegos creyeron en un universo de este tipo, un gran objeto, del que todos los demás objetos no son más que componentes y que reciben de él su coordinación. Claro está que para ellos tal objeto debía ser finito. ¿Acaso podemos imaginar algún objeto infinito? Y si es infinito, ¿cómo podemos saber que es uno? ¿O cómo podría servir tal infinitud para relacionar entre sí inteligiblemente las partes finitas? Pero sin embargo, de una finitud tan especial no dejará nada fuera de ella misma. Esta paradoja de la finitud sin exterior es la que quiso poner de relieve Arquitas de Tarento, sacando imaginariamente su mano al exterior del universo, como quien quiere averiguar si llueve o no llueve, fuera del cosmos, porque si bien aceptamos intuitivamente que todos los objetos deben ser finitos, también debemos aceptar entonces que todos los objetos tienen un exterior. Si hay un objeto que no tiene exterior, ¿por qué decimos que es finito? Si no es finito, ¿por qué decimos que es un objeto? La dificultad que aquí se plantea, la misma que se planteó a los griegos y después a todos sus herederos intelectuales, está vinculada con la tendencia a formar sobre el inmenso la más reducida, y quizás solo a esa escala. Por ejemplo, sabemos que cada cosa ocupa un lugar y por tanto podemos tener la atención de preguntarnos, ¿qué lugar ocupará entonces el conjunto de todas las cosas? Sabemos que una película empieza a una hora determinada y acaba tantos minutos más tarde, lo que nos lleva a suponer que el universo, que es sin duda una superproducción bastante mayor que lo que el viento se llevó, también hubo de comenzar en cierto momento y que deberá acabar en otro. Pero como observó
Bertrand